hemos decidido que terminarán las fiestas del Pilar, que son las fiestas menores, para empezar estas fiestas. Es la fiesta del Pinar, que es la fiesta mayor. En esta sí que se reivindica y se reivindica fuerte. Eso es lo que vamos a intentar. El objetivo de el carácter de estas fiestas es triple. Por un lado, es reivindicativo, como hemos comentado antes. Reivindicativo porque parte de la lucha vecinal que se está llevando y a nivel de ciudad por preservar los pinares de Venecia ante la agresión de la ampliación del parque de atracciones. También hay una parte importante que es que desde marzo al ayuntamiento se le ha pedido la catalogación de los pinares como arboleda singular. Debe ser algo importante para ellos porque lo están pensando tanto que todavía no han contestado. Entonces, ahí estamos. Y por un lado, como decía, reivindicativo. Por otro lado, festivo, porque aquí en Torrero ya sabéis que una cosa lleva a la otra. Entonces, festivo porque muchas de las actividades que vamos a plantear tienen un carácter también festivo, porque pensamos que la alegría es parte también de la reivindicación y de estar ahí, presentes. Y después, por otro lado, y no menos importante, comunitario. Comunitario porque parte del trabajo de las personas que están de la asamblea, de la plataforma de Salvemos los Pinares de Venecia, que como sabéis estamos dando la turra a base de bien. Entonces, desde ahí ha habido mucho trabajo desde las comisiones para preparar toda esta historia, que va a ser una semana de reivindicación festiva y comunitaria. Os voy a presentar un poquito para que tengáis presentes las actividades que vamos a hacer, todas las que tenemos por aquí. Bueno, que sepáis que dos de las actividades que se van a hacer, que una es la de las actividades, este de aquí, y después lo de las fotos, que será mañana, se hace con porque presentamos un proyecto a los presupuestos participativos del barrio, que es el único barrio ya donde se hacen los presupuestos participativos. Fue votado por las personas del barrio y aquí estamos. Se nos ha financiado esta actividad que, bueno, va a estar bastante bien, ya veréis. Bueno, os comento un poquillo lo que tenemos para estos días. Como sabéis hoy, pues el coloquio, Valladares Araujo. Después, mañana, jueves, tenemos una exposición fotográfica que viene de un concurso que hemos hecho de fotografía. Un concurso que tiene como título Los Pinares de Venecia, arboleda singular. Una exposición fotográfica que va a estar hasta final de mes y es una pasada. Ya veréis, pasaros por allí porque va a estar en el hall del centro cívico y mañana será la presentación y la entrega de premios a las 6. Después, por otro lado, el viernes, ahondando con el tema este festivo, va a haber una ronda reivindicativa. Una ronda que tendrá música y por supuesto tendrá textos y experiencias reivindicativas del barrio. No, por supuesto, el tema de los pinares, pero muchos más. Y bueno, saldrá a las 6:30 de la Plaza de las Canteras. Después, el sábado, tendremos una jornada artística en el Pinar. Va a haber una especie de performance, como se dice ahora, en la que habrá pues una acción artística en la que pues podrá participar todo el mundo y será a partir de las 11 en el Parque BMX, en el lateral del Parque de Atracciones. Y después, por último, el domingo, pensamos que es un día también grande porque vamos a celebrar el ya tradicional Abrazo del Roble, que ya no sé ni por cuántos van, no sé, 20, 30, un montón. ¿Cuánto? ¿10? Acostumbrado a la bajada, no sé qué, 40, 50, pues 10. Efectivamente, 10, como abrazo. No, pues eso, 10 y haremos el Abrazo del Roble, como ya sabéis, en el Paseo del Canal, enfrente en el Roble, enfrente del Pepe Garcés, y será a las 12, para después tener una comida vecinal en la que hay que apuntarse a las 2:30, en la vecinal de Venecia, en la calle Granada. Y bueno, con esto pues damos comienzo a la chupinazo. Ahora van a traer el cohete, no se puede. Pues eso. Damos comienzo a las fiestas del Pinar y a disfrutar.
tardes. A mí me toca un poco presentar a Fernando Valladares. En primer lugar, pues queremos agradecerle tanto a él como a Joaquín Araujo el que hayan tenido pues toda la amabilidad y todo el interés en venir aquí al barrio a hablarnos pues, de lo que ellos llevan tantos años trabajando y que para nosotros y nosotras es tan importante. Entonces, Valladares es, como sabéis, es investigador del CSIC, es profesor de la Universidad de Juan Carlos y es un científico altamente citado, que lo habremos escuchado muchas veces en diferentes medios de comunicación. Tiene numerosas investigaciones y publicaciones sobre el papel de la biodiversidad y los impactos del cambio climático y de la actividad humana en los ecosistemas. Ha recibido numerosos premios. En 2021 recibió el premio Jaume I en la categoría de protección del medio ambiente, también el premio de la comunicación ambiental de la Fundación BBVA. En 2024 recibió la medalla de oro de la Cruz Roja por su labor ecosocial y también el de la Alianza de los Científicos del Mundo por comunicar el conocimiento científico sobre la crisis climática. Y bueno, podríamos decir muchas más otras cosas. También ha publicado un libro en el 2023, La Recivilización, que reúne un poco su pensamiento y que lo tenéis allí si lo queréis adquirir a la salida. Y bueno, yo además de todo el valor que tiene como científico y como investigador y como comunicador, creo que también es muy importante resaltar su postura de activista. O sea, una persona luchadora que no solamente investiga y comunica la investigación, sino que también se implica en la lucha de aquello en lo que cree. Y bueno, eso le ha supuesto a veces problemas, pero él se ha mantenido firme en seguir esa lucha. También pues divulga con palabras claras y sencillas el deterioro de nuestro planeta, las causas y siempre llama a la acción y el compromiso, aquel que él también ejercita. Y a pesar de mostrar los graves problemas que amenazan a la humanidad, que es así, y que a veces nos sentimos un poco pues con frustración, ¿no? Pues él piensa que, bueno, que es cierto que tenemos una crisis global, una pérdida de biodiversidad, un calentamiento global, que lo tenemos aquí, pero que nunca podemos perder la esperanza y siempre tenemos que ver que nuestra acción puede servir para cambiar las cosas. Entonces, a mí me parece muy importante que él no solamente nos presenta problemas, sino también nos presenta soluciones y nos muestra el camino a seguir para conseguir avanzar, porque lo que no se pelea nunca se consigue. Y así lo hemos visto en esta ciudad y en este barrio. Así que bueno, tengo el placer de mostrar a esta persona que ha tenido pues, la gran generosidad de venir a acompañarnos hoy. Hace 2 meses, yo hace cosa de 2 meses no tenía ni idea de que existía algo llamado torrero y hoy me he vuelto un fan. Me han llevado de paseo por los pinares de los que había oído hablar y los que me han traído hoy aquí, pero además he podido conocer la sede social, he podido conocer un montón de iniciativas, un poco el chascarrillo con ingenio de las fiestas de los pinares en lugar de los pilares, y todo esto me hace recuperar confianza en el ser humano, ¿no? De ese ser humano del que muchas veces renegamos, decimos yo como Mafalda me quiero cambiar de planeta o de especie, pero aquí estamos. Así que bueno, gracias Olga por esa presentación, gracias a todos hoy por sacar ese ratito para estar aquí compartiendo algo que yo creo que bueno, es por un lado un plato un poco amargo porque hablamos de que estamos en problemas, pero luego tiene el postre quizá un poco más reconfortante de pensar que estamos haciendo lo que toca hacer, que es no quedarse con los brazos cruzados, un poco como decía Olga, y por otro lado también entender que hay otras gentes en otros sitios que hacen cosas parecidas y que no estamos... Dos cosas que me consuelan mucho al llegar al final del día es que no estoy loco, porque hay gente que opina igual y digo, pues loco es la persona que está aislado de la sociedad, porque si somos muchos, pues hay muchos locos, luego ya no estoy tan loco, y luego eso, que no estoy solo, ¿no?
el hecho de que haya gente interesante y digamos, muy afín en muchos lugares, reconforta, y por eso me parece tan importante el movimiento que hay en Torrero, que claramente tiene raíces más allá de las propias raíces del pinar. Pero vamos al turrón, ¿no? Fijaros el título que me he descolgado hoy, de hablar verde y claro, ¿no? Para humanizar las ciudades, porque, bueno, iremos viendo al principio un marco muy genérico, muy amplio. En primer lugar, estamos inscritos en la biosfera. Sabéis que tenemos la estratosfera muy por arriba, la troposfera, la capa más abajo de la atmósfera, la litosfera, todo lleno de esferas. Y hay una que se llama biosfera, que teóricamente viene lo de bio por tener la vida. Bueno, pues ya no predomina la vida en la biosfera. Un trabajo que se publicó hace unos años, justo cuando estábamos confinados, mostraba que, por ejemplo, solo los plásticos ya son el doble de gigatoneladas que todos los animales juntos. O los edificios y grandes infraestructuras suponen más peso que el peso sumado de todos los árboles y arbustos. O representado de otra manera, si vamos viendo la evolución en el tiempo de la biomasa, que de alguna manera sería un indicador de la biosfera, vemos que casi no se aprecia, pero está estabilizada en la línea de arriba y tiende a bajar. En teratoneladas no se ve mucho, pero va bajando poco a poco. Pero lo que crece exponencialmente es la antropomasa, la masa de lo generado por el ser humano. Básicamente cemento, metales, ladrillo y plásticos, grava, cemento. Y para belleza poética, el punto de cruce entre las dos ocurrió cuando estábamos confinados, con un error de 6 años. Son cálculos muy groseros, muy complicados, pero más o menos en el 2020, cuando estábamos viendo por la ventana cómo la naturaleza ocupaba nuestros espacios, estábamos nosotros encerrados por el lío que habíamos generado a partir de un mercado en condiciones poco recomendables, pues la naturaleza nos decía: hola, estamos libres por aquí, los jabalíes corrían, ¿no?, por las plazas de Zaragoza. Y el Achan y colaboradores mostraban esta cruda realidad. De alguna manera hemos trabajado súper duro, porque indudablemente hemos trabajado muy duro, para hacer un planeta y unas condiciones que no nos hacen ni sanos ni felices. Esto es muy difícil de explicar a nuestros hijos, o es difícil de explicar a otras culturas, pero es el caso de las ciudades. Las ciudades representan uno de los ecosistemas menos amigables para la vida, incluyendo y especialmente la vida de esa especie que las ha construido. Cuando un tejón hace su madriguera, quiero entender, los biólogos pensamos que eso es donde el tejón se siente a gusto. El ser humano construye ciudades, se pelea con otros seres humanos por ocupar esas ciudades, y es donde está más enfermo, donde vive menos y donde es menos feliz. Es una paradoja, es difícil de explicar, pero el caso es que el 70% y creciendo de la humanidad vive en las ciudades. Y las ciudades, aunque solo ocupan un 2% del territorio, son un sumidero inmenso de recursos y, bueno, hasta el punto de que consumen el 75% de la energía global, ¿no?, que consume el ser humano, y emiten, por supuesto, el 70% de todos los gases de efecto invernadero que nos preocupan. Y, por supuesto, el ser humano sigue empeñado en esa cruzada de todas las especies que no sirven, entre comillas, para nada, que no te las puedes comer o que no las puedes esclavizar, pues irlas erradicando, eliminando, extinguiendo. Y la biodiversidad en las ciudades disminuye globalmente. Podríamos poner muchos trabajos, he puesto algunos, ¿no?, pero de aves, mamíferos, reptiles, insectos, ¿no?, tenemos unos patrones que de hecho nos empiezan a reinvadir especies exóticas, pero las especies nativas van desapareciendo. Los patrones globales de biodiversidad en las ciudades hablan de que no les dejamos espacio ni a los gorriones ni a las cucarachas. Por supuesto, si encontramos este insecto será casi una grata sorpresa en mitad del tráfico, pero globalmente todos los indicadores, todos los artículos muestran que cada vez hay menos de ellos, de los no humanos, en nuestro entorno próximo, donde vivimos la mayoría. Estas luces y sombras de las ciudades, porque es muy contradictorio pensar que en la ciudad está lo más destacado de nuestra tecnología. Está nuestro dinero, nuestra riqueza material, están nuestras ilusiones, esperanzas. Para muchos de nosotros estar en una ciudad es un privilegio. Bueno, pues ahí se desarrollan problemas mentales, problemas físicos, tensiones y muchas cosas que nos deshumanizan.
De hecho, se da una paradoja, que es la paradoja de la tristeza urbana. Una vez que sales de los niveles de máxima pobreza, cuanto más dinero tienes, más triste eres en una ciudad. Y más gente se pelea por estar en esa ciudad. Es esa curva que veis ahí. Ahí, por supuesto, cuando eres muy pobre, acercarte a una gran ciudad, a veces, estadísticamente, pues te da una cierta posibilidad. Pero enseguida declina. Y, por supuesto, cuanto más pequeña es la ciudad, menos es el efecto. Es decir, en las grandes ciudades es donde es muy triste ser habitante de esa ciudad. Las ciudades son muy contaminantes. La contaminación atmosférica es el cuarto riesgo de defunciones en el mundo. Hay estrechas conexiones, las vamos entendiendo, pero en las partículas, por ejemplo PM2,5, quizás las hayáis escuchado, son unas partículas muy pequeñas, ese es su diámetro aerodinámico, ¿no? En micras. Esas partículas muy finas que salen sobre todo de la combustión de muchos elementos en una ciudad, tráfico rodado, calefacción, etc., son tan pequeñas que entran no ya en la sangre, sino entran directamente al cerebro a través del bulbo olfativo. Y generan pues, los mismos problemas que genera un virus. Son del tamaño de un virus. Y las generamos nosotros, en grandes cantidades. Y las respiramos ampliamente. Este es el entorno que creamos. Sin embargo, en paralelo, hay cada vez más estudios que muestran el valor de tener zonas verdes en las ciudades. Este trabajo es uno de tantos, ¿no? Pero en este trabajo que representa pues, una medida de 8 millones de personas en 7 países, viene a simplificar una cuestión. Si tú tienes una zona verde en un radio de 500 metros de tu hogar, vivirás aproximadamente 3 años más. Es un patrón global. Algunos vivirán más, otros menos, en algunos casos serán 500 metros, en otros 800. Pero te habla de una forma clarísima que tener una zona verde en el radio de tu vivienda te amplía la esperanza de vida. Las zonas verdes influyen de muchas maneras, no todas las entiende la ciencia, pero por ejemplo los trastornos psicológicos, y estoy centrándome en problemas mentales, porque aunque genera cachondeo en sede parlamentaria, fue vergonzoso cómo se trataba este tema hace más de un año ya, pero el norte global, en el que tenemos la fortuna de vivir nosotros, la salud física la tenemos bastante trabajada, que se podría mejorar todavía, pero lo que vamos cada vez peor es en salud mental. Los informes de salud mental global hablan de que el norte global no solo no se ha repuesto del trauma y de los problemas asociados con la COVID-19, sino que vamos a peor. Jóvenes, por ejemplo, la incidencia del suicidio es dramática. Pero hasta llegar a eso, tenemos un aliado con las zonas verdes que en tanto sea el centro de la ciudad, esos 5 gráficos representan cómo disminuye el riesgo de padecer trastornos mentales a medida que tienes más y más zonas verdes en tu entorno, con un índice de verdor que se puede calcular desde el satélite, tanto en el centro de una ciudad, como en una zona periurbana, como en un núcleo rural. En todos ellos, cuanto más verde, menos riesgos de padecer, o sea, más zonas verdes, sobre todo en la etapa de la infancia, que es cuando se consolida tu sistema endocrino, neuroendocrino, tu cerebro, tu sistema cognitivo. Si en la infancia tienes zonas verdes, de mayor disminuyen drásticamente los riesgos psicológicos de, abro paréntesis, esquizofrenia, abuso de drogas, desórdenes obsesivo-compulsivos, anorexia, trastorno bipolar, depresión, ansiedad, cosas que nos suenan mucho. Pues las zonas verdes son la mejor medicina, la más universal. Este estudio se hizo en la ciudad de Barcelona y mostraba que incluso se puede ver los cerebros de los niños, morfológica, anatómicamente distintos, si han crecido en zonas cerca de espacios verdes o no. Por supuesto, los cerebros de los niños que han crecido en zonas verdes tienen mejores estructuras y mejores capacidades cognitivas, mejor memoria, mejor capacidad de concentración, mejor pensamiento analítico, pero es que se puede ver en qué partes del cerebro han desarrollado diferente por el hecho de haber vivido en zonas verdes. Sigue siendo nuestra herencia biológica. Y por supuesto tenemos el famoso cambio climático, que es un problema global que genera ansiedad en sí mismo, porque es un problema de gran escala ante el que tenemos dificultades como individuos, como pequeños colectivos, de hacerle frente. Pero sin embargo la contaminación atmosférica, que es una de las principales impulsoras de ese cambio global, tiene dimensión local. Muchas agrupaciones de vecinos en grandes ciudades
han logrado reducir la contaminación atmosférica, metiéndose, interfiriendo, al principio siendo denostados por los concejales y digamos, responsables políticos de los municipios, pero después se abrieron las puertas. Estoy pensando, por ejemplo, en el barrio de Hammersmith, en Londres, donde hace 25 años los vecinos dijeron: queremos medir la contaminación atmosférica. Se compraron cacharritos, se asesoraron con científicos y empezaron a medir la concentración de determinados contaminantes, y esa red de datos generados por los ciudadanos fue muy valioso, y eso les empoderó a esos ciudadanos para empezar a incidir en los planes urbanísticos. Y por ejemplo, hace como 15 años hablaban ellos y defendían ellos y ellas un concepto que luego mencionaré más porque tiene que ver con los pinares, que es el de infraestructura verde. En un buen colectivo hay unos que se especializan en una cosa, otros que tú estudiate lo de la infraestructura verde, yo voy a estudiarme el BOE, tú mírate cómo se mide el nitrógeno atmosférico. Bueno, pues estos grupos de ciudadanos formados, combatientes, como la gente de aquí, de Torreros, ¿no? Que me suena, por lo que he podido conocer, que sois un poco así, tienen luego la capacidad de entrar en el urbanismo. Y en el barrio de Hammersmith, que tomo mucho como ejemplo, y además como es una zona así lejana, pues estamos también alejados de las implicaciones políticas, que si son de izquierda, de derecha, yo qué sé, no importa. Los ciudadanos entraron, se informaron, pleno tras pleno, y después de 10 o 15 años empezaron a ser una pieza importante en la toma de decisiones urbanísticas, y para mantener la conectividad de las pocas zonas verdes que quedaban, sus decisiones pesaban, y eran decisiones informadas. Bueno, todo esto seguirá. Pero el caso es que el cambio climático agrava la contaminación, y la contaminación agrava el cambio climático. Va en los dos sentidos. Por ejemplo, las condiciones anticiclónicas que se sufren en Zaragoza, como en Madrid, como en muchas zonas continentales, esas zonas con mucha radiación ultravioleta, generan a partir de los precursores del ozono, generan ozono. El precursor viene muchas veces de la combustión, de la gasolina, del gasoil, etc. Y queda en ese cóctel de porquería atmosférica. Pero las condiciones del cambio climático sostenidas, de anticiclones y demás con mucho ultravioleta, hace que muchos de esos precursores se conviertan en moléculas todavía más reactivas y con más capacidad de meterse en nuestra salud, como es el ozono. Así que hay interacciones entre lo local y lo global. Del mismo modo que los colectivos de vecinos y vecinas, que son lógicamente y por definición colectivos locales, claro que pueden tener una repercusión global. ¿Por qué? En primer lugar, pueden servir de ejemplo. Y no despreciemos el valor del ejemplo. Porque de repente otra comunidad a 5.000 kilómetros oye lo que se está haciendo en Torrero y dice: ¿cómo han podido esta gente? Pues se movían como lo hicieron y lo repiten. Pero es que además, cuando tu fuente es la ciencia aderezada de sensatez y sentido común, normalmente, aunque no te hayas puesto de acuerdo entre Hammersmith y Torrero, es que acabas convergiendo. Así que, sin más que tener unas referencias comunes, al final se logran efectos globales por acciones que parecen muy locales. En las ciudades es de los lugares del mundo donde más se sufre el propio cambio climático. Indudablemente el fenómeno de islas de calor lo hemos sufrido más o menos todos. Es incuestionable que la estructura urbanística tradicional no permite pues la refrigeración de las ciudades, que se van recalentando, cociendo al baño María, y en las ciudades tienen estos gradientes hacia el interior de temperaturas que llegan a ser extraordinarias, completamente inhumanas. España se lleva un récord en esto, ¿no? Y es de las ciudades donde ha crecido con más intensidad ese fenómeno de las islas de calor. Zaragoza está entre ellas, pero en este momento, en aquel entonces, en el momento del gráfico, Ciudad Real se llevaba la palma, pero Madrid no está nada mal. Ahora, de hecho, Madrid está en la cabeza de las ciudades del mundo con efecto isla de calor. Pero bueno, ahora vengo a revelaros un descubrimiento científico sorprendente. Tras años de dura investigación científica, miles de científicos y científicas organizados en redes, subvencionados con capital público, han logrado demostrar que los árboles dan sombra. No perdamos el sentido del humor, que me estaba poniendo muy serio. De hecho, esto es algo que al parecer ya sabían otras culturas, sin recurrir a la ciencia. Incluso las ovejas parecen tener una cierta apreciación por la sombra.
Pero los urbanistas, los diseñadores de nuestras ciudades y muchos de nuestros alcaldes no parecen haber entendido el valor de la sombra, ¿no? Este es un poco el panorama de algunas de las ciudades que les hace sentirse orgullosos a los urbanistas. De hecho, fijaros las imágenes de los árboles en una ciudad del siglo XXI. Aquí veis unos alcorques perfectamente calibrados. Más alcorques, algunos con unas estéticas geométricas maravillosas. Lo de menos es el árbol. Incluso puedes no tener árbol y mantener el alcorque. También los alcorques sirven como estupendos basureros. Fijaros, después de botellón o si una terraza se queda un poco justa de ceniceros. Sin embargo, muchos alcaldes y alcaldesas son invitados amablemente a que vayan a la ciudad de Berlín. A veces es postureo, o a veces es por ir a beber cerveza, pero en Berlín puedes aprender mucho de alcorques. En Berlín no le tienen miedo a eso que se llaman las malas hierbas, porque malas no son. A algunas personas les parece que ese alcorque está descuidado. Pues ese alcorque está cumpliendo una serie de funciones ecológicas y biológicas y también a pequeña escala es un ecosistema. Bueno, pues en Berlín tenéis bonitos alcorques que no tienen nada que ver con lo que hacemos en nuestras latitudes. Pero ante las islas de calor de las grandes ciudades, básicamente podemos reunir las estrategias de nuestros representantes políticos en dos categorías. Una, la que por ejemplo se ve en esta plaza de Catalogne, en París, donde en el interior de la plaza hay 30 grados cuando la temperatura ambiente era 34. Bueno, gracias a esta arboleda se logró bajar 4 grados, una temperatura que, bueno, para los parisinos esto es mucho, para los de Zaragoza esto no es nada. En la Puerta del Sol tenemos todos. Y cuando hemos propuesto árboles han dicho, pero no, hombre, que abajo hay trenes y metros. Bueno, en París también han levantado algunas plazas, unos metros, para poder plantar árboles. O sea, si se quiere, se puede. Bueno, pues estos toldos lo que logran es nada. De hecho, la temperatura que sufren las personas es 10 grados más que la temperatura del aire. Es un auténtico cocedero. Si te vas a sentar en alguno de los bancos, más vale que si llevas falda sea larga y pantalón lo mismo, porque si toca la piel, por encima de 50 grados te quemas. Calatrava, que ya sabéis que tiene muchos pleitos por medio mundo porque hace unas obras tan bonitas como extrañas de mantener, no quiso nunca un árbol en torno a sus obras, porque sus obras son tan maravillosas que no pueden ser bloqueadas por ningún objeto banal como es un árbol. Y claro, desde el mes de mayo hasta bien entrado octubre, en la ciudad de las ciencias y las artes en Valencia, no puedes ir a no ser que seas turista. La gente no está para sufrir, no se puede atravesar sin sufrir algún sofoco el largo espacio que Calatrava ha dejado sin árbol. El climático que ya está aquí es en realidad una fuerza motora para repensar las ciudades. Esto que veis aquí es lo que en su día se consideró un gran error, un fracaso. Esto en el siglo XIX se consideraba una zona desperdiciada, porque una de rascacielos que se podían poner ahí. Se consideró un error urbanístico, se consideró un fracaso del sector financiero y sin embargo hoy en día le salva la vida a más de 1.500 personas cada año. Es Central Park, en Nueva York. Desde Suecia hasta Sierra Leona, pasando por Centroamérica, muchos lugares de Asia, hay toda una red de ciudades que se llaman la The Cool Coalition. Haciendo juego de palabras, en inglés cool significa tanto fresco como guay, ¿no? Entonces son las ciudades guay porque son frescas y se apoyan en ese descubrimiento sorprendente de que los árboles dan sombra. Básicamente se las ingenian para meter más árboles entre los planes de urbanismo de las ciudades. Porque los árboles, además de dar sombra, hacen otras cosas, son barreras acústicas muy eficaces. Y sabemos que por encima de 80 decibelios no dormimos bien, no estamos de buen humor y acabamos teniendo problemas. A los chicos y chicas en el colegio les cuesta concentrarse. Así que bajar el ruido de fondo es un tema prioritario en las ciudades y los árboles lo hacen con bastante eficiencia. La contaminación también, muy demostrada. Podríamos poner muchos datos, pero por traer, por ejemplo, en Estados Unidos, que hay datos, los árboles en las ciudades de Estados Unidos impiden o evitan que mueran 850 personas de forma directa, de los más de 670.000 casos
de crisis respiratorias agudas que se dan en el país. La cantidad de verde no es ninguna tontería. Fijaros, nuestro estado de ánimo. 2 horas sentado delante de una zona verde te cambia el estado de ánimo percibido. Cuando se te hace una encuesta, después estás de mejor humor. Pero estudios muy seminales, este trabajo de Fuller y colaboradores ya tiene casi 30 años, 25 años. En aquel entonces, para ver cómo estabas, se hacían encuestas, pero ahora se repiten estos estudios con estudios de análisis de sangre no invasivo, con técnicas simplemente con sensorcitos. Y se viene a demostrar lo mismo. Aunque la gente no sepa distinguir un fresno de una encina, y mira que es fácil, aunque no sepan distinguir un ruiseñor de una urraca, y mira que es fácil, no importa. De alguna manera la diversidad la percibimos. Y la gente, aunque no sean naturalistas, percibe la diversidad, y no es lo mismo un parque soso, un parque de una única especie, simplificadísimo, que ese mismo parque con la misma cantidad de verde, pero repartido entre más especies, con más mariposas y más pajaritos, a efectos de la salud mental de las personas que viven allí. Y la biodiversidad en los espacios verdes de las ciudades, con todo lo humilde que puede ser ese ecosistema simplificado, no solo reducen la polución, sino reducen también enfermedades físicas, enfermedades infecciosas, enfermedades transmitidas por vectores, todo un montón de cosas que, hombre, si cuanto mejor estén los ecosistemas, mejor lo harán. Así que, paradójicamente, a esas personas que en el centro del parque, en el caso de Nueva York, decían que se perdió mucho dinero que se podía haber puesto en rascacielos, hay que recordarles que ahora todas esas viviendas se benefician de tener el Central Park incluso en unidades monetarias. Sus casas valen más gracias al parque. Y aquí es el concepto que antes lo dejé un poco caer y que lo quiero volver a mencionar, y lo volveré todavía a mencionar más adelante. Ese concepto de la infraestructura verde es una especie de constructo, casi una especie de oxímoron, porque es un poco contradictorio. Parece que es o infraestructura o verde. Y se intenta de alguna manera facilitar con este concepto que las zonas verdes que queden en un determinado territorio estén conectadas entre sí, sacarle partido a lo verde que quede, para contrarrestar el gran problema de la civilización actual, que es, aparte de la degradación directa de los ecosistemas, que es fragmentarlos, con carreteras, con gasoductos, con infraestructuras de todo tipo, con talas como estas tan brutas. Pues vamos fragmentando, y no es lo mismo tener 300 hectáreas como los pinares de aquí, de tirón, que tener las 300 hectáreas partiditas en trocitos de 3-5 hectáreas. Es que no funcionan igual a ningún efecto, ni a efecto de reducir el efecto isla de calor, ni a efectos de mantener la biodiversidad, la sostenibilidad. Es que no funcionan para nada. No es lo mismo 300 hectáreas en trocitos de 1 o 2 hectáreas que de tirón como se tiene ahora en este caso de los pinares de Venecia. La fragmentación es un problema global, pero como veis es mucho más intensa en las zonas donde vivimos. Tenemos tendencia a fragmentarlo todo. Cuanto más gente, más fragmentado está el territorio. Por eso la infraestructura verde y en general la ecología recomienda contrarrestar este efecto, desfragmentar y conectar, en lugar de desconectar fragmentos con autopistas, carreteras. Sí, luego le haces un paso de fauna para aquel atrevido ciervo o meloncillo que se atreva a pasar por encima o por debajo de una autopista. Bueno, algo es, pero indudablemente no es lo mismo que los fragmentos estén conectados, ¿no? Realmente conectados. El bosque urbano, bien entendido, es un bosque integrado, que hasta la plaza que pueda tener 6 árboles haya una conexión. Para ilustrar esto, por ejemplo, los británicos, una vez más, que son muy aficionados a la naturaleza. De hecho, las sociedades de británicos aficionados a las mariposas o aficionados a las aves son claves en el desarrollo de la ciencia, porque ayudan muchísimo, tienen un conocimiento bestial. Y estos ciudadanos y ciudadanas contribuyeron a hacer un mapa de las autopistas de los polinizadores. Ayudaron a la ciencia a encontrar las principales avenidas por las que se movían mariposas, abejas, etcétera, por el territorio, y facilitaron que, como toda autopista, tenga muchas radiales, entradas, salidas, y que hubiera mucha conexión. Y bastaba con que tuvieran 1 metro cuadrado en cada uno de los jardines de las casas británicas, con un trocito sin segar, con la vegetación que allí crecieran. Esas malas hierbas, según algunos, eran suficientes para que los polinizadores fueran saltando
de un jardín a otro hasta que enlazaran con esas grandes conexiones norte-sur, este-oeste, que eran ya cinturones mucho más verdes. Así que hasta un humilde metro cuadrado en un jardín puede actuar para conectar y dar una estructura más amplia a lo que es un bosque. Las palabras que nos tienen que quedar es regenerar, restaurar, recuperar, mucho más que ir directamente y forzar a la naturaleza con nuestros proyectos. No, es que yo quiero... Mira, una cosa que lo refleja mucho es cuando un urbanista decide por dónde vamos a cruzar y hace una zona verde con un diseño, pues no sé, que sea el múltiplo de pi al cubo y luego pues una geometría que luego te la explica y te quedas sorprendido, pero luego la gente decide que para ir del punto A al punto B va a ir por aquí. Y el urbanista ha dicho, no, tiene que ir por aquí, tener una percepción y una conexión holística con el diseño. Bueno, la gente va a ir por aquí. Y eso es ajustarse al funcionamiento de las cosas. No es hacer al revés, no es forzar que la gente haga lo que yo he dicho que parece que tiene que ser. Y lo mismo con la naturaleza, es que en el fondo somos naturaleza, se nos olvida. Así que muchas de las reglas que funcionan con nosotros funcionan con la naturaleza y viceversa. Los proyectos que son ayudando a la naturaleza van a ser mucho más eficientes en términos económicos, te va a costar menos dinero que imponerle a la naturaleza, no, es que aquí va a haber esto, porque yo lo digo. Bueno, te puedes empeñar. Llevar a la naturaleza, y no solo recursos a la ciudad, es muy importante, del mismo modo que sacar los residuos, ¿no? Y depurar el agua y el aire, que son cosas que tenemos muy claras, pero llevar naturaleza a la ciudad, no quitarla. Y como se decía, y como creo que vivimos muy claros los que hoy estamos aquí, si no, no estaríamos hoy aquí, vivimos tiempos con cierta urgencia. Tiempos en los que hay que pasar a la acción, en los que quedarse sentado, bueno, pues yo soy demócrata y lo acepto, pero realmente colectivamente no nos lo podemos permitir, porque están pasando muchas cosas y lo que no estamos haciendo o lo que hacemos mal es el peor de los momentos para no hacerlo o hacerlo mal. En un escenario de cambio climático, en un escenario de tensiones geopolíticas, en un escenario de crisis sociales, económicas, ambientales, no es un momento para decir, bueno, yo qué sé, que lo arreglen otros. No, porque esos otros pueden tener otros planes y los estamos viendo. Y vamos a ver algunos de esos otros planes que requieren acción. Porque aquí con los pinares no estáis solos. Esto, por desgracia, ocurre en todo el mundo, pero en España hay un montón de ciudades, desde Gijón, Madrid, Pamplona, Navarra, varias ciudades de las Islas Canarias, Palma de Mallorca, por supuesto, donde esos urbanistas, esos teóricos representantes políticos, que luego no son tan representantes políticos, pues deciden una serie de cosas que van contra esa naturaleza que hay en las ciudades. Y que la sensatez de muchas personas, como digo, que no son muchas de ellas capaces de distinguir un fresno de una encina, no importa, no importa. Si lo sabes bien, pero si no lo sabes, muchas veces por haberla visto a esa especie, por haberla vivido, por haberlo comentado, forma parte de tu paisaje emocional y te has beneficiado también de tener árboles cerca. Los árboles en una ciudad son doblemente valiosos. Muchas veces decimos, uy, un haya en el hayedo de Irati. Ah, muy bien, sí, pero ahí hay muchas. Imaginaros un haya en Zaragoza. Es que un árbol en una ciudad es un bien escaso y por tanto mucho más valioso. Pero sin embargo, hay muchos intentos de quitar esos árboles. Los árboles para un urbanista o un concejal o un especulador inmobiliario suponen un engorro. La Cala del Moral en Málaga se llama así, cala porque tiene una cala, y del Moral porque tradicionalmente tenía morales. Las moreras o morales son un árbol muy sucio, tira moras y tira hojas. Luego tiene unas raíces muy potentes que te levantan algunas baldosas. Vaya, pues todo esto hay que acabar. Entonces, los nuevos concejales dijeron, vamos a hacer la Cala del Moral ordenada y limpia. ¡Fuera morales! Entonces ahora han puesto palmeras, que las palmeras son un árbol muy disciplinado. Tiene un largo tronco, a la sombra del cual no se ha visto a nadie, pero eso sí, no te levanta las baldosas, no te lo llena todo de moras, y la Cala del Moral, pues a veces me llaman, oye, nos quedan todavía 6 moreras bonitas, pero es que no sabemos cómo defenderlas. Digo, yo tampoco, pero vamos para allá. En Madrid, donde vivo, a mi pesar, aunque vivo un poco alejado y con cierta... no me puedo quejar mucho, vivo en un sitio bastante majo al norte, pero es verdad que es tremendo lo que se ha propuesto en esta zona de Madrid-Río, que es básicamente, fijaros, contado esto nadie os lo va a contar así,
Y es como todo, pues una pequeña exageración que me vais a permitir. Pero básicamente se van a talar los árboles para hacer una entrada de metro, que está muy bien, esa salida de metro, ese metro hace falta, vale, bien. Pero hay varias alternativas. Y se van a hacer por una alternativa que se lleva por delante muchos árboles, es que la maquinaria que ya tienen contratada y parte de ella comprada es muy grande y por otro sitio no le cabe. Vaya, pues que le den, ¿no?, a la maquinaria. Eso también es una opción, la opción de que le den a la maquinaria. Y eso es lo que piensan muchos madrileños, decir, oye, pues es tu problema, yo que sé, haz con la maquinaria lo que quieras, pero hazme la estación, pero no te quites los árboles. Ha habido muchas manifestaciones y se han dicho muchas tonterías. O sea, y se han llevado a sede judicial, porque no solo en Torrero tenéis reaños. En muchos sitios los ciudadanos y ciudadanas, cuando ya no se les hace caso, se arman, se hacen un fondo, pagan a un buen abogado, lo llevan a donde haya que llevarlo y se lleva. Pero recordad que Madrid es la ciudad del mundo con mayor efecto isla de calor ahora. En promedio, en los días de calor son 8 grados más en el interior de Madrid que en los alrededores. Imaginaros cuando se está a 40 grados, 42 grados, la temperatura del interior. El efecto isla de calor es tremendo. Y entonces cuando se le lleva a la justicia el caso de los árboles, la justicia rechaza paralizar la tala porque su señoría considera que tampoco es tan difícil reparar el perjuicio. Señoría, venga usted amablemente. Va a estar usted los próximos 20 años viendo crecer a los árboles. Y usted me dice cuánto lleva regenerar el perjuicio. La justicia española no está a la altura de lo que amenaza a la salud de las personas. No está a la altura por varias razones. No está a la altura ética, pero tampoco está a la altura de formación. Los asesores quizás sepan, pero o no les llega o no tienen suficientes para explicarle. De hecho, el 93% de los delitos ambientales denunciados no llegan ni siquiera a juicio. ¿Por qué? Cuando se les pregunta esto globalmente. Bueno, porque tenemos cosas más graves que atender. Y dices, cosas más graves que le salvan la vida a centenares de personas. ¿Es que hay más grave que eso, señoría? Me está usted aquí mareando con un caso que es en realidad una indemnización de no sé qué. Pues nada, su señoría considera que esto se puede reparar, que si tú quitas los árboles... La visión que predomina tanto en sus señorías como en urbanistas y algunos concejales es que los árboles son como una farola. Tú te molesta aquí, la pongo allí. Pero mira, es que además ha venido el cambio climático a complicar las cosas, pero es que este árbol que me estás quitando, aunque no sea un árbol monumental, tiene 60 años, 80 años. Y es que hasta que tengamos otro así hay que esperar algo parecido. Y con el cambio climático, le vuelvo a insistir, no es tan fácil tener árboles que lleguen a una edad, ¿no?, importante. Aquí veis el efecto zona verde frente a isla de calor, ¿no?, mostrado en una viñeta, y vienen a mostrar en este artículo de la revista The Lancet que más o menos 1/3 de las muertes por efecto de islas de calor podrían evitarse plantando árboles en un 30% del espacio urbano. Estamos hablando de muertes. No estamos hablando de que es que a mí yo tengo un apego al olivo, yo quiero ver olivos. No, estamos diciendo que la gente, si no tiene verde, se muere más. Bien. Reacción de nuestra querida comunidad, esa que yo no quiero mencionar. Talar 729 árboles en torno al recinto ferial porque es que molestan para el circuito de Fórmula 1. Por cierto, el circuito de Fórmula 1 no solo se va a llevar por delante todos estos árboles, sino que genera tanto ruido que hay que desalojar a los vecinos. Sí, esto es lo que estamos viendo. Estamos viendo cómo la erosión de la democracia empieza primero por quitarte de medio a las lombrices, que como no votan, pero después vas por los árboles, que tampoco votan pero son más grandes. Bueno, pues los árboles. Y luego los que plantan árboles a los que cuidan lombrices. Y luego ya directamente a los que han tenido la equivocación de vivir en el barrio equivocado. Entonces, a los vecinos, durante el periodo de que se vaya a correr la Fórmula 1 por circuito urbano, en el que ya han quitado los árboles, se les va a desalojar, porque es que no se puede vivir por razón de salud mental, porque el ruido de los cochecitos corriendo por tus calles es no solo desaconsejable, es que, en fin, es demostrable que no va bien. Fijaros a dónde llegamos en la locura de nuestros representantes políticos, ¿no? Pamplona, otro ejemplo. Y ahí tenéis a un montón de gente que básicamente decían eso, pero si en esta plaza siempre ha habido árboles, ¿por qué no pueden seguir habiéndolos?
Si es que nos gustan los árboles y algunos científicos vienen y nos cuentan que tienen efectos beneficiosos y se oponen al parking. Y de momento han logrado pues, detener la hemorragia principal, pero hay que estar alertas porque enseguida vienen otros, ¿no? Y tenemos ahí, pues, a veces parece que ganan los coches, luego ganan los vecinos, pero cada vez que es un poco irreversible talar árboles. Hay que pensárselo bastante porque lo que decimos, tú lo talas en una mañana, pero luego puedes necesitar decenas de años para volver a recuperar, ¿no? Y cada vez más, lo que era un acto de rebeldía que acababa con la gente en la cárcel, en Estados Unidos, entraron en la cárcel vecinos y vecinas que empezaron a despavimentar carreteras, calles, aparcamientos, el patio de sus hijos. Ese movimiento que empezó hace unos 25 o 30 años les llevó a la cárcel a algunos activistas. Y ahora algunos de esos activistas, salieron de la cárcel rápido, ahora son asesores. Los han nombrado asesor de la ciudad de Nueva York, que quiere ser estupenda. Un poco de greenwashing, bueno, pero han entendido que esta gente no es que tengan una fobia tremenda. Muy bien. Me avisan que esto se tiene que ir a cabo. Estoy acabando. Gracias. Sino muestran que estaban cargados de razón. Y este movimiento que se llama DPA, despavimentar en inglés, va no solo de costa a costa en Estados Unidos, sino también ya ha llegado a Europa y hay varias ciudades, por ejemplo, en Suiza, en Bélgica, que rivalizan cada año por ver cuántos metros cuadrados de pavimento han logrado sacar, ¿no? Y es una competición la más de saludable, con efectos muy beneficiosos. Hombre, estas plantitas no les auguro yo mucho futuro, pero tienen un valor simbólico tremendo. Imaginaros que vais con vuestro coche y os encontráis esto. ¡Ostras! No, es como cuando las personas, para detener un ataque de la caballería, se tiran al suelo y los caballos no te pisan, ¿no? Bueno, pues esto es una marea, esto es una manifestación artística, más bien, de esa marea que va moviendo en muchas ciudades a la gente a decir basta de tanto cemento, no lo necesitamos, y más bien va al contrario. Fijaros qué nombres más bonitos se ponen ya algunas conferencias y algunos congresos. Un simposio que llamaba Las ciudades que aman sus árboles, como título de las conferencias. Yo cuando veo estas cosas digo, hay esperanza. Y este es el momento de los pinares de Venecia. Yo no soy un experto, estoy aprendiendo, ya os digo que de torrero supe de su existencia hace un par de meses, pero me lo estudio todo y veo el valor. Esta mañana hemos dado un paseo y hemos podido constatar pues, el tamaño que tiene estos pinares, la cercanía con la ciudad propia de Zaragoza, el hecho de que se plantó hace casi un siglo, pero digamos que con sudor y lágrimas por parte de los zaragozanos y zaragozanas, con mucha ilusión, se replantó más de una vez, ¿no? Esto es una imagen de los años 80, ¿no? Y aquí es donde vuelvo a mencionar ese concepto de infraestructura verde. Olga lo sabe muy bien porque estaba ahí metida en el fregado en su día, pero yo estuve metido en el manual que nos encargó el Ministerio para describir qué es eso de la infraestructura verde, cómo se podría implementar, por qué implementarlo. Hicimos un tocho así y nos hicieron quitar del tocho una parte que está todavía durmiendo en algún cajón, y era la parte de las competencias. Yo supe desde el primer momento que ese iba a ser el lío, pero esto es competencia de quién. O sea, es el Ministerio a nivel central el que tiene que decirle a los alcaldes y alcaldesas lo que tienen que hacer. Pero claro, el concepto de infraestructura verde es conectar. Incluso esa blasfemia, hoy en día es blasfemia, pretender conectar dos comunidades autónomas. ¿Cómo vas a conectar Aragón con Cataluña? Pero es que somos autónomos independientes. Entonces esto se lleva mal con el principio de desfragmentar, pero bueno, nosotros pusimos aquel informe más teórico, el Ministerio fue implementando este plan y fue animando a que los gobiernos autonómicos o municipales lo fueran implementando, y el caso es que en el 2017, en diciembre, el plan director de aquí, de Zaragoza, decía cosas como, por ejemplo, en los meses más calurosos, el microclima proporcionado por esta masa, refiriéndose a los pinares de Venecia, hace que la población acuda a ellos en busca de un alivio de frescor. Ya os acordáis, también conocedores de ese gran descubrimiento científico. Además de por su emplazamiento, el entorno se beneficia también de una mayor calidad del aire, medido por los ciudadanos de Hammersmith, por ejemplo, lo que constituye un recurso cada día más valioso en las ciudades. ¿Y cuál es la actuación municipal? Pues contemplar que el parque de atracciones se expanda a expensas del pinar. Sí. No encaja con esto. Que se escribió hace 7 años, ya ha caducado. Y lo habrá escrito otro gobierno. No sé.
No sé. Bueno, han pasado 26 años desde la aprobación del proyecto de ordenación forestal del Monte de Torrero. Y no se dedica un presupuesto anual, no se dedica un presupuesto alguno más que esporádicamente pues, a mirar si hay una plaga o si hay alguna cosa extraordinaria. Pero indudablemente el pinar necesita un acompañamiento, porque no ha sido un bosque de origen natural. Y ha llegado a una fase, evidentemente, en la que necesita ayuda. Necesita ayuda para evolucionar hacia algo. No sabemos muy bien qué podría ser, y también eso es objeto, a lo mejor, pues, de un bonito debate. Pero va a necesitar ayuda, y más la va a necesitar ante dos amenazas. La amenaza del cambio climático y la amenaza de la alcaldesa. Que no sé cuál de las dos amenazas es peor. La actuación social, lo que estamos hoy haciendo aquí y demás, es que no queda otra. Podemos irnos a casa a dormir tranquilamente, pero en realidad o nos movemos nosotros o eso no va a cambiar. Así que, por supuesto que tiene mucho sentido que se unen, que os unáis en movimientos para intentar salvar, mejorar, ayudar, que se acompaña a esos pinares que han llegado hasta nuestros días en una nueva fase en la que haya más conciencia por todas las partes de la importancia de los pinares. Salvar los pinares es, yo creo que una bonita función y una prueba también de hasta qué punto somos capaces de convencer con argumentos, con sensatez, con vínculos incluso emocionales, de la importancia de una masa arbolada en los tiempos que corren. No son tiempos de ir en contra de la ciencia, esa que descubre el valor de la sombra, ni son tiempos de ignorar a la ciudadanía. Si la ciudadanía, que es la que vive, opina, piensa y dice una cosa, no se la puede ignorar. Y si se la ignora, pues tendrá que ser más ciudadanía, haciendo todavía más ruido, hasta que llegue un momento que no se pueda ignorar. No se pueden ignorar estas dos cosas. Hay demasiado en juego. Zaragoza, nos guste o no, es mucho cemento, es mucho calor, es mucha aridez, y el cambio climático solo viene a complicar las cosas. Y los pinares de Venecia son hoy más necesarios que en su día cuando se plantaron. Hay que ayudar a que retorne la biodiversidad a las ciudades. Y el pinar de Venecia es una entrada de lujo, es un privilegio tener en Zaragoza esos pinares con esa extensión, todas esas hectáreas. Es un privilegio que hay que no solo conservar, sino, como decía, ayudar a que se transicionen, se adapten a las nuevas condiciones ambientales y humanas. Porque en realidad el objetivo que debemos proponernos es humanizar el ecosistema menos humano, donde vivimos la mayoría de los humanos, el ecosistema más inhumano, que lo va a ser cada vez más por el dichoso cambio climático y otras problemáticas si no lo evitamos. Muchas gracias. Muchos ánimos para seguir peleando por esta lucha que hemos empezado y que vamos a seguir. Entonces, bueno, se tiene que marchar pronto porque ha venido en el tren y va a tener que coger el tren a las 8 menos cuarto, con lo cual se tendrá que ir de aquí pronto, pero bueno, hay unos minutillos por si alguien queréis hacer una pregunta, queréis hacer algún comentario, así que venga. A ver, palabras, manos arriba, ¿quién quiere hablar? Tenéis la oportunidad, no tenéis todos los días aquí a Fernando Valladares. Menos mal que soy la chapa. Yo pienso, buenas tardes, yo pienso que tenía que haber venido la alcaldesa, si no quería, traerla con una sola para que oyera su conversación. Yo que hubiera es sido fabulosa. más políticamente cortés. Sí, mira, soy capaz de ser muy amable, pero me he sentido aquí muy cómplice. Ya. Pues eso, tenía que haber venido la alcaldesa y sus, ¿cómo se dice? Su cuadrilla, su camarilla. ¿Qué podemos hacer con las especies invasoras exóticas? Que tenemos por aquí bastantes, por los bosques que nos quedan. Es el tema de las especies exóticas que se acaban haciendo invasoras porque son capaces de no solo reproducirse, sino ir desplazando a algunas especies nativas, es un tema más complejo de lo que pueda parecer. Yo personalmente
participé en un libro y en algunos proyectos de investigación de hará 15 años o 20 años. En aquel entonces la respuesta a tu pregunta sería eliminarlas. Es lo que te pide el cuerpo, lo que, digamos, el cuerpo principal de la ciencia entiende, que los ecosistemas con especies foráneas pues no funcionan bien y demás. Esa sería un poco la recomendación inicial. Pero luego hay que bajar la realidad de cada sitio. En las islas Hawái, por ejemplo, la mitad de los servicios de polinización los hacen especies exóticas. Si tú quitas en las islas hay mucha más presencia de especies exóticas porque hay menos especies, digamos, capaces de contenerlas en las islas. Isla en sentido tanto literal, una isla en mitad del océano, como en sentido más figurado, que pueda ser casi una ciudad. Los ecosistemas aislados son muy vulnerables a la entrada de especies invasoras, exóticas. Y hay que revalorizar en cada caso si alguna de esas especies exóticas, por ejemplo, el algarrobo, el pino piñonero, por supuesto los ágaves de Almería, son en el mundo vegetal especies, algunas de ellas exóticas, o algunas de las variedades de algunas de esas especies las han traído en tiempos históricos pues a algunos otros humanos o culturas. Y ya se han acostumbrado tanto aquí y están tan integradas en el ecosistema humano natural, seminatural, que a veces valoras y tienes más perjuicios quitándola que metiéndole. Creo que esa es la sensatez a la que hay que tirar. Pero, indudablemente, las cotorras que he puesto ahí en la imagen, ¿no? Las cotorras argentinas, el Kramer, todas estas cotorras, en su día, claro, eran muy vistosas, escaparon de algunas pequeñas colecciones, era casi una nota de color en las ciudades, pero cada vez empiezan a ser más abundantes. Es un animal muy inteligente, capaz de sortear todas las trampas que le podamos meter, desplaza a muchas otras especies, incluso daña infraestructuras de riego, infraestructuras eléctricas, tiene un pico muy potente, en fin, empieza a ser una especie que de bonita empieza a tener menos, el canto es horroroso, si le tapan los oídos y solo la ves, pues bien. Entonces, hay que valorar especie a especie y hay que valorar cada situación. Y yo siempre creo que la convivencia en un mundo cambiante es a lo que hay que tender. Convivir, claro, no se puede convivir con una especie cuya población crece a expensas de otras, eso no es convivencia, entonces eso hay que revisarlo. Ahora estaban contando, por ejemplo, el caso de una especie nativa, pero con comportamiento invasor, por ejemplo, en las dunas en Doñana, la retama monocarpa. No, la retama esta ahora no me acuerdo cómo es, la de flor blanca, que es muy del suroeste de España, no me acuerdo cómo es, bueno, la retama está bien, pues es una especie nativa, pero claro, hasta hace 10-15 años eran individuos aislados, ahora está colonizando con un comportamiento muy invasor, y ahí la paradoja que tú te estás planteando, ahí es la contraria, es una especie nativa con comportamiento invasor. Estás gestionando un espacio protegido, ¿qué haces? Está desplazando a la vegetación mediterránea, a la vegetación de dunas. Yo no soy partidario de decir así recetas universales y muy taxativas. Creo que hay que bajar a la realidad y también hacer un poco sopesar. La misma comunidad científica suele tener varias opiniones y hay que meter a la ciudadanía, que en ecosistemas así pues es muy importante. Es que, mira, por terminar ya porque se tiene que ir, pero desde aquí se presentó, ya lo sabes, se presentó desde la Junta de Distrito una moción que fue aprobada, que se llevó al Ayuntamiento, que estaba apoyada por todos los colectivos del barrio, porque en la Ordenanza de Protección del Arbolado Urbano de Zaragoza está la figura de arboleda singular. Arboleda singular que no solamente es por sus valores ambientales de las especies que hay, sino por el valor patrimonial, cultural, histórico, emocional. Y desde el mes de marzo todavía no hemos recibido respuesta del Ayuntamiento. Es que no es un poco lo que estamos hablando, la falta de democracia y de participación de este Ayuntamiento. Es que ni siquiera contesta. O sea, desde la plataforma nos dirigimos al Secretario de Estado de Medio Ambiente y nos contestó, pero es que aquí ni contestan. O sea, es que esta es la dejación tan absoluta que hay de este Ayuntamiento. El silencio y la falta de respuesta. Un desprecio absoluto. Eso es son muy importantes estas causas que a veces parecen muy anecdóticas. Mucha gente pensará, bueno, hombre, el pinar, que matado. Muchas de estas causas en realidad son un símbolo. Tienen un valor simbólico muy importante. Es una prueba del funcionamiento de una democracia.
Es que, ¿por qué te puedes pasar tú alegremente por el acto de triunfo la voluntad de tanta gente? ¿Con qué argumentos? Es un ejercicio de democracia, ¿no? El ignorar una apelación popular o una propuesta popular. Así que creo que uno tiene que agarrar la causa que más le interese o que más cerca le quede y tal, y utilizarla en realidad como un ejemplo de luchar contra la injusticia. Ahora estábamos comentando que cuando uno habla de Palestina y te vienen en las redes sociales, te preocupas ahora mucho de Palestina, ¿dónde estabas tú cuando la guerra del Congo o con Etiopía y te empiezan a hacer el listado de otras cosas? Es que no hace falta estar en todas las luchas de todas las injusticias. Con luchar contra una injusticia estás luchando contra todas. Así que bueno, que se tiene que marchar ya, más que nada porque me he quedado vaya a perder el tren. Entonces le damos un aplauso a quien entregó a la...